En el capítulo anterior, nuestro protagonista insistía en ofrecerle a Ferdinand un trato en donde posiblemente los dos podrían salir ganando. Esa gente es Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que compró su propia ciudad y ahorita administra más de un país en defensa de los de afuera. Sigamos con la historia donde la dejamos. Ferdinand le dice a nuestro protagonista que su sinceridad es muy alentadora y con el poder tecnológico de la dinastía Han, la familia Pompey podría ser increíble e incluso invencible, pero no puede decirle si tan fácilmente aceptarían o no, porque hay mucho en juego y además su palabra no es lo suficientemente notable como para tomar una decisión final. Nuestro protagonista le pregunta si es porque su hermano está compitiendo con él. Ferdinand sonríe cabizbajo, diciéndole al protagonista que había investigado a fondo. El prota le dice que por supuesto, hay que conocer al enemigo y se conocerá a sí mismo, pero basta con que lo apruebe la dinastía Han. De cualquier forma, su oferta siempre seguirá en pie. Ferdinand se sorprende con esa declaración. El prota le dice que cuando sea que necesite apoyo, la dinastía Han estará dispuesta a proporcionar una ayuda razonable. Mientras tanto, esperan que eso sirva de puente entre la dinastía Han y los Pompey. Le pide a Ferdinand que lo pueda pensar detenidamente. Sin embargo, Ferdinand le dice que realmente él no lo ve así. El prota insiste en que él cumplirá completamente su palabra. Y mientras tanto, el terrense soldado está disfrutando de las aguas termales, pensando que la comunicación diplomática parece marchar muy bien, como se esperaba de nuestro prota, su majestad, Liu Feng. Ferdinand finalmente, poniéndose un paño en la frente, dice que antes de irse de aquí, debería dejar de ver qué más puede ofrecer la dinastía Han. Y así finalmente cambiamos de escena. Nos encontramos de noche. Todos ya salieron del onsen. Y Avery le pregunta a nuestro protagonista si realmente quiere trabajar con los Pompey y compartir su tecnología con ellos. De inmediato Mina dice que claro que no. Si le venden la tecnología, solo serán peces que se lanzan la soga al cuello. Pero Avery dice que en ese caso, lo que su joven maestro, nuestro protagonista, le dijo a Ferdinand fue solo algo diplomático. Pero nuestro protagonista dice que por supuesto que no. Lo que había dicho era muy en serio. Esto sorprende a Mina y a Avery de igual forma. Nuestro prota explica que como líder de un país no haría, por supuesto, nada que vendiera a su país para sobrevivir, pero la tecnología es diferente. Cada día sigue actualizando y mejorándose a sí misma, como los mosquetes y los Walkmans. Para ellos se están quedando obsoletos, pero ¿qué pasa si las personas que nunca han sido expuestas a la alta tecnología los conocen? Utilizarlos como medio de negociación diplomáticos e intercambiar información con sus amigos. Eso les traerá un beneficio mutuo. Avery y Mina simplemente dicen que el prota es sabio y entienden su forma de pensar. Nuestro protagonista, terminando de tomar su tecito, dice que, sin embargo, esas cosas todavía necesitan ser consideradas más adelante. Lo más importante ahora es defender Yadian y expulsar a los invasores de la familia Crassus. Esta batalla no debe perderse. Avery se pone muy seria y dice que entiende, al igual que Mina, que le dice que no se preocupe. Todos los suministros y los hombres están preparados, por lo que pueden partir mañana como lo tenían previsto. 4 horas después de que despeguen, estarán en la frontera de Yadian y todo el mundo estará preparado. El protagonista le dice que buen trabajo y había que descansar bien. Y si no hay sorpresas, mañana por la mañana habrá una pequeña batalla. Pero en cualquier caso, los ganadores deberían no ser nosotros. Cambiamos de escena. Por la mañana se escucha que gritan «¡Ataque enemigo!» y piden que suenen las alarmas. Mandan a todos a sus puestos. Nos encontramos en los cuarteles fronterizos en las fronteras de Yadian. La gente está diciendo que el enemigo había llegado antes de lo previsto. Los refuerzos no llegarán hasta la tarde y entonces deberían resistir. Fuertes explosiones y estruendos se escuchan. Los soldados se preguntan por qué sucede eso tan repentinamente. ¿Qué estaba pasando? Y cuando miran hacia el frente, ¿qué era eso? Allí había una especie de mago levantando un báculo y rayos comenzaban a caer en todas direcciones. En la tarde, en las afueras de Tengen, nos encontramos con nuestro protagonista a través de la ventana mirando y Avery le dice que las tropas están reunidas y por favor, que nuestro protagonista dé la orden. El prota les dice que se dirijan a la frontera de Yadian y habría que pasar la orden a todos. Y así, todos se encaminan a la frontera. Mientras tanto, Timothy está en posición de rezo, diciendo que pronto llegarán y a los guerreros de Yadian que por favor se cuiden. El protagonista le dice que no hay que preocuparse.
Le había hecho una promesa y él la cumplirá. Timothy asiente, aunque no deja de estar preocupada. Nuestro protagonista empieza a dar las órdenes, que todos se muevan en dirección a la frontera. Esa batalla es el primer encuentro entre sus fuerzas y el ejército regular del mundo exterior. Deben disuadirlos y defender a los soldados de las tierras silenciosas. No nos retiraremos. Y así, todas las waifus al escuchar eso repiten que no se retirarán y asienten. Y acto seguido, ahora cambiamos de escena. Finalmente han llegado a la frontera. La cazadora de dragones, la jinete de dragón, mira a través de la ventana, sorprendida, preguntando qué era todo eso. Allí todo estaba completamente quemado. La guerra ha comenzado. Mandan a todos a sus puestos. Timothy mira con horror, indicando que son los guardias fronterizos. Estaban muy lastimados. Al parecer ya casi no tenían hombres. Y tampoco tenían suficientes arcos y flechas. La diferencia de fuerzas era demasiado grande. No tenían ninguna posibilidad de atacar. Sin embargo, los soldados que quedan están alentándose mutuamente, dejándose de tonterías, pues defender la frontera es la tarea que les había encomendado Su Majestad. Allí morirán, pero no se retirarán. Vemos que acto seguido, por parte de los otros enemigos, está llegando un mago, controlando a una especie de espadachín con los ojos completamente rojos. El guardia ordena que se retiren, pues él se hará cargo de la retaguardia. Los soldados miran a su capitán, que está destinado a terminar su vida en ese momento, y vemos que desde el báculo se forma una especie de círculo mágico o formación, y rayos empiezan a aparecer por todas partes. Los estruendos se escuchan a lo lejos y los rayos atacan al oficial enemigo. Los demás comienzan a correr, pero en ese momento una bala atraviesa todo eso. La bala finalmente impacta contra el enemigo y se escucha un gran boom. De repente le dicen al capitán que mire. Todos los soldados y el capitán voltean hacia arriba y allí se encuentra el aerodeslizador de nuestro protagonista, imponente. Finalmente los refuerzos habían llegado. Timothy, mirando a través de la ventana, está emocionada. Piensa que lo habían logrado. Ese equipo de soldados todavía seguía vivo. El protagonista ordena a Tis que haga un acercamiento del enemigo y le diga a las tropas terrestres que se preparen para la batalla. Tis de inmediato da las órdenes, ejecutando el plan de nuestro protagonista. Pero nuestro protagonista a lo lejos ve que era un ejército de 100.000 hombres. Los superaban en números. Sin embargo, ¿acaso había solo un general? Vemos allí un hombre vestido como mago, sosteniendo un báculo. Vemos que este hombre, al mirar hacia adelante, se queja. ¿Por qué siguen enviando refuerzos? Los nativos de las tierras silenciosas no eran más que basura para él. De inmediato nuevamente creó una formación con su báculo, ordenando a sus adorables marionetas que continúen y acaben con ellos de una buena vez. Todos los soldados, controlados por él, inmediatamente se van con intención asesina hacia sus enemigos. Timothy, preocupada, le dice a nuestro protagonista que el enemigo estaba atacando nuevamente, pero el protagonista a través del intercomunicador le pregunta a Mina y a Beri si ya estaban listas. Estas dos le dicen a nuestro protagonista que están preparadas para su orden. Las dos estaban listas. Sin embargo, vemos que Tis también quiere ir a la batalla. El protagonista, sin esperar, ordena fuego y que luchen contra el enemigo y defiendan la frontera de Yadian. Mina, Avery y Tis se lanzan al frente, y así todos empiezan a lanzar el fuego. Los potentes tanques de guerra disparan, haciendo que el mago que dirigía a todos los soldados piense que esa vez habían traído algo más que solo arcos y flechas. Sin embargo, todo eso era un pequeño truco frente a él. Acto seguido, invoca nuevamente una especie de formación mágica, ordenando a sus marionetas que ataquen y conviertan a los demás en sus nuevos juguetes. Los rayos empiezan a atacar. Los soldados se lanzan en dirección a nuestros protagonistas. Uno se lanza contra Avery, que simplemente esquiva con la espada, pero de repente uno más quiere atacar desde la retaguardia. Avery rápidamente toma distancia de ellos. Vemos que le han hecho una pequeña herida. Avery se queja. ¿Cómo se atreven a herirla? ¿Quién se creen que son? Y mientras tanto los tanques nuevamente lanzan fuego, impactando muy cerca de los soldados. Avery nuevamente se lanza en dirección hacia ellos y rápidamente, muy ágil como ella es, lanza cortes y cortes, acabando con varios soldados a la vez, mezclando la sangre con las explosiones de las balas que están lanzando desde el ejército de nuestro protagonista. Desde atrás, Tis pregunta qué tal les sabe ese tipo de batalla. Vemos que Avery había regresado y le preguntan si había acabado tan rápido. Sin embargo, Avery le dice que había que tener cuidado. Sentía que algo no estaba bien. De inmediato, cuando voltean, un par de soldados más se dirigen a ellas dos. Avery, sin embargo, lanza fuego nuevamente,
y esos soldados simplemente caen al suelo, vencidos por la terrible potencia de fuego del tanque. Pero de repente, algo sorprende mucho a estas dos. Los soldados empiezan a levantarse con la única intención de acabar con ellas. Rápidamente Avery se lanza hacia ellos, dando un par de cortes de espada y acabando con esos soldados. Se acerca a Tis y le pregunta si había visto eso. Tis le dice que sí, tenían que informar de la anomalía a su joven maestro. Y así es que como cambiamos de escena. Nos encontramos con Mina acercándose a los soldados que habían estado defendiendo la frontera. Les preguntan si estaban bien, y estos felices les preguntan si habían venido a salvarlos. Mina se presenta como la general de la dinastía Han, y su reina Timothy les había confiado el retorno. Ellos están felices de que su reina no los haya abandonado y agradecen mucho a la dinastía Han. Sin embargo, de repente, uno de los soldados viene directamente a atacar, diciendo que no permitirá que se retiren. Mina, sin embargo, con un solo espadazo, desarma al hombre, pero el hombre de repente lanza un poder con tan solo sus manos, haciendo que Mina tenga que tomar distancia de él con un par de saltos. Mina hace brillar su espada diciendo que no tenía tiempo para eso. Mientras tanto, el otro soldado le pregunta qué era. En las tierras silenciosas también podían usar hechizos elementales de ese nivel. Mina, sin embargo, lanza un corte en su dirección, impactando contra él. De inmediato, se dirige a los demás hombres y les dice que se levanten y vuelvan al dirigible con ella. Los hombres agradecen que había acabado con el demonio con un solo movimiento, pero a través del intercomunicador se escucha que le hablan a Mina. Ella pregunta qué sucedía y le informan que el enemigo era muy resistente y aunque esté malherido tiene fuerzas suficientes para seguir luchando, así que debería tener cuidado. Mina en ese momento voltea hacia el persecutor que tenía y rápidamente toma distancia, evadiendo un ataque sorpresa que le estaban por dar. Le preguntan a Mina si se encontraba bien y ella dice que lo que acababa de decir era verdad. Está confirmándolo. Un soldado del Imperio Franco con los brazos rotos sigue atacando de forma suicida. ¿Acaso no sentían dolor? Los soldados le dicen a Mina que deberían ayudarlos. Los enemigos eran como demonios. Mina pregunta si quiere que destruya directamente a nuestro protagonista. Este le pregunta si el nivel de peligro era demasiado alto, pero ella responde que en absoluto. Entonces el protagonista les ordena que vaya a capturar uno vivo. Hay que ver qué secretos ocultan esos soldados locos del Imperio Franco. Y entonces Mina se lanza a la batalla. Rápidamente, con un estruendo, choca espadas contra el soldado. Ella, al parecer, tiene una superioridad mucho mayor que él, y rápidamente lo vence, dejándolo en el suelo. Al parecer, le quebró la columna, haciendo que sea imposible para él moverse. De inmediato le ordena a los demás que no se queden ahí parados y vayan a ayudarla. Y así, terminan por amarrar al hombre, llevándolo. Ella ordena que hay que llevarlo al dirigible. Nuestro protagonista los estaría esperando. Y es así que cambiamos de escena y nos encontramos en la enfermería de la aeronave. Allí se encuentra nuestro protagonista frente a Mina y a los demás soldados rescatados. El prota le pregunta a Mina si estaba herida, pero ella le dice que estaba bien. Y también los tres guardias fronterizos de Yadian. Ese grupo de soldados no paraba de dañarla. No podrían dañarla. Nuestro protagonista le sonríe y le dice que había hecho un buen trabajo. Timothy también le dice buen trabajo a sus caballeros, y ellos se sorprenden de verla allí. Timothy se lamenta que como reina no podría haber protegido ese país, y no podría haber protegido a todos ellos. Sin embargo, los soldados dicen que la culpa era de los espíritus malignos, y entonces vemos a uno de los soldados de Timothy arrodillarse frente a ella, diciendo que ellos deberían culparse. No han cumplido su deber como guardias fronterizos para proteger la frontera. El poder de esos hombres era aplastante. Se sentían impotentes, incapaces de moverse hacia un lado u otro. Nuestro protagonista se acerca a los soldados diciéndoles que no era culpa de ninguno de ellos y que no podían luchar contra las fuerzas elementales. No deben temer. Tienen el poder de contraatacar y a partir de ahora la dinastía Han expulsará a los invasores de Yadian uno por uno. Ellos asienten, diciendo que creen en las habilidades de la diosa de la guerra, que son sorprendentes, y vemos que por diosa de la guerra se refieren a Mina. Nuestro protagonista se ofrece a encargarse de todo eso, y así, lo siguiente era tratar con ese problema. Vemos que ahora están mirando al soldado que había sido capturado. El doctor se acerca diciéndole que ya habían dado tratamiento de emergencia a los soldados enemigos. Pregunta qué deberían hacer después. El prota les pregunta si pueden analizar la causa del inusual estado de excitación. Quiere curarlo lo más pronto posible. Se comprometen a hacerlo lo mejor posible. Durante el tratamiento de urgencia encontraron algunas anomalías en la sangre. El metabolismo celular del paciente estaba normalmente activo, pero la transmisión de neurotransmisores entre las células estaba alterada. Esto al parecer es prácticamente chino para Mina, que no entiende nada.
Y el médico entonces dice que, en resumen, el enemigo utilizó algún método especial para facultar que los soldados sintieran dolor y aminorar ese dolor, mientras que tenían varias veces el poder de recuperación de los hombres normales. La suposición de ellos, inicial, es que utilizó alguna poción especial. La jinete de dragón pregunta sobre una poción, y si era así, habían rumores en el mundo exterior de que la familia Crassus tiene una misteriosa poción de guerra. Se dice que hace que un hombre tan valiente que ya no puede temer a las heridas, enfermedad o muerte, al beberlo, incluso el guerrero más débil podría transformarse en un dios en el campo de batalla. Sin embargo, eran tan valiosos que solo se concedía el honor a los guerreros favoritos del rey. Es aún más extraño que, a pesar de la magia de esa poción secreta, los poderosos nobles nunca la hayan usado. Mina dice que ese hombre claramente se bebió esa poción, pero no se convirtió en un dios de la guerra sin temor a las espadas. El protagonista le dice que mientras uno sea humano, el médico agrega que no puede tener miedo a la muerte o a la enfermedad si es humano. El número de veces que una célula humana puede dividirse tiene un límite, y gastarlo prematuramente no hará más que acortar una vida y provocar una muerte lenta. La jinete de dragón agrega que probablemente esa fue la historia inventada para que los soldados trabajaran para ellos. Timothy dice que es un demonio que incluso engaña a la propia familia. Pero de repente nota algo. Había que esperar. ¿Qué era eso? Vemos que el soldado tenía una especie de collar. Ese era el símbolo del Imperio Franco. Ese hombre es un general del Imperio Franco. Todos se sorprenden al escuchar eso. El protagonista está asombrado. Mina pregunta si realmente son del Imperio Franco. ¿No es un soldado de la familia Crassus? Y la jinete de dragón dice que ya entiende. No era de extrañar que los soldados de la familia Crassus se hayan multiplicado en pocos días. El protagonista, temblando de ira, dice que cuando la familia Crassus invadió el Imperio Franco, usaron la poción secreta en los soldados del Imperio Franco, convirtiéndolos en su propia carne de cañón. Timothy también está temblando. Ellos quieren hacer lo mismo con los soldados de la gente de Yadian. De inmediato llora a nuestro protagonista, pidiéndole que por favor salve a los soldados y por favor no deje pasar por esto. No los deje pasar por ello. El prota le dice que no se preocupe. No dejarán que esa tragedia se repita en Yadian, y para eso están ahí. El protagonista le ordena a Mina ayudar a pasar la orden a los soldados. Les pide que les digan que traigan la flota que está en espera en las ciudades costeras. Lanzarán un triple asedio por tierra, mar y aire para derrotar al enemigo en la frontera de Yadian. Cambiamos de escena y nos encontramos con un imponente buque. Desde adentro se escuchan que dicen que por fin era su turno. ¿Puede su flota ir realmente a las líneas frontales para apoyar a su ejército en batalla? Mina responde que así es. Por orden de nuestro protagonista, Liu Feng, el capitán Ethan de la quinta división de barcos de guerra de la dinastía Han tiene la orden de enviar su flota para apoyar las líneas frontales. Le dice que tienen 12 horas para llegar a la frontera de Yadian. De inmediato, prometen completar la misión. Después de todo ese tiempo, solo han podido servir en la frontera como se les ordenó, pero ahora realmente pueden servir al país. De inmediato se voltea y da la orden a todos. Todos los barcos a bordo, diríjanse a la frontera de Yadian a máxima potencia y asegúrense de llegar a tiempo. Su Majestad, nuestro protagonista, Liu Feng, los necesita y necesita de su fuerza. Y así cambiamos de escena. Ya está oscureciendo y todavía se escuchan truenos y explosiones en la frontera de Yadian. Mina dice que el ejército del Frente Occidental está comprometido y se han producido bajas y los equipos médicos han sido enviados. Se ha visto unidades enemigas en el Frente Oriental, por lo que el contacto es inminente. El protagonista dice que hay que esperar un poco más. Ya casi el momento está por llegar. Mina dice que habían comunicado con la flota naval y se les informó que estarían en el campo de batalla en 5 minutos. El protagonista sonríe y dice que eso es excelente. Era el momento que estaban esperando. Todas las tropas a sus posiciones. Comienza el contraataque total. La artillería debería prepararse también. Todos de inmediato utilizan sus armas. Muchos ya están con sus lanzacohetes. Y de repente, el enemigo empieza a ser asediado por todas partes. Les piden que aguanten, solo eran balas de cañón, deberían seguir avanzando. Pero el protagonista sonríe, diciéndoles a los demás que hay que demostrar algo de la fuerza más feroz, y ordena a los tanques que apunten, y luego lanzan fuego. Los soldados oponentes empiezan a caer como hormigas. Incluso el mago está siendo afectado por el ataque, diciendo que esos trucos eran demasiado problemáticos. Sin embargo, eso no funcionaría contra él.
Ya había visto a través de sus tácticas de batalla. Si alargan la batalla, al final ganarán. A continuación, invoca nuevamente un círculo mágico y ordena a sus hombres poseídos que vayan. La familia Crassus saldrá victoriosa de esa batalla. Mina entonces dice que había una nueva reacción de calor en el suroeste. El protagonista sonríe diciendo que era justo a tiempo. Mientras tanto, otro soldado también dice que parece que lo han conseguido. Ahora era el momento. Desde tierra y desde mar, todos deberían prepararse, y todos lanzan el fuego. De inmediato, de una sola vez. Desde todas partes se lanzan unos poderosos misiles, tan potentes como nunca se habían visto en esas tierras. El mago se pregunta, nunca había visto ni recibido dichas explosiones. Se pregunta qué estaba pasando, qué había sido eso. Está tumbado en el suelo, lleno de tiza. Vemos el triple asedio, desde aire, desde tierra y también desde mar. El protagonista dice que el triple asedio por aire, mar y tierra ha comenzado. Hay que demostrarles el verdadero poder de la dinastía Han. Y así da la orden de derrotar a los invasores de Crasios. Nuevamente se escuchan los bombardeos, la gente pidiendo ayuda. Mina le dice al protagonista que el enemigo está retrocediendo. Había retrocedido 500 metros en el frente occidental. La primera guerra de guerrillas en la frontera oriental también había dado sus frutos. Las fuerzas enemigas habían sido aniquiladas. La jinete de dragón pregunta si a eso se le llamaba la alta tecnología. Era impresionante, pero el protagonista ordena que no hay que bajar la guardia. Eso no se acabará pronto. Tiene la sensación de que la familia Crasius todavía tiene un as bajo la manga. Vemos que aparece una especie de médico, preguntándole al mago si estaba herido. Deberían vendarlo, pero el mago le ordena que se aparte de allí. Él no va a perder. ¿Cómo podría perder la familia Crasius? El médico, sin embargo, le dice que ¿cómo que perder? La primera línea ya había sido derrotada. Los soldados del Imperio Franco que tomaron la posición secreta no hicieron lo que se les dijo y murieron. El mago había dicho que no. Lo que necesita son más marionetas obedientes. Entonces se acerca al médico y le da de beber a la fuerza, diciéndole que era su turno de aportar un grano de arena a la familia Crasius. El soldado médico le pregunta qué había hecho, y él le dice que simplemente le había dado un poco de valor. Y así el soldado cae al suelo, para luego empezar a levantarse como un guerrero recién nacido de la familia Crasius. Le ordena que ahora vaya y distribuya la poción secreta y añada sangre fresca a su nuevo ejército. El soldado asiente, con los ojos completamente rojos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 416. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.